Sí, ¿y tú qué? Tío, para ya, fijo que es tu novia, macho, siempre igual. ¿Pero por qué dices eso? Pues porque siempre te está llamando, tío. ¿Hace cuánto no quedamos? Desde el mes pasado, pero ella solo se preocupa por mí, nada más. A ver, tío, tiene novio, es normal que quede con ella, joder. Además, ya sabes, nosotros somos un poco descontrolados y necesitamos a una mujer ahí que nos esté encima siempre. Si es que ella lo hace porque me quiere. Quererte no, te controla. Bueno... Es mi madre, vale, vengo ahora. ¿Pero cómo que vienes ahora, tío? Siempre igual, es que no se puede jugar este juego contigo. Tu madre los cojones. ¿Te gusta la peli, cariño? Sí, bueno, está bien. ¿Qué pasa? ¿Que no te gustó? No es eso, es que he tenido un mal día. Mira, chico, eres un estrecho, que te den por el culo. No, espera. Amor. Tía, que me dijeron que el otro día estuviste con Tess, ¿eh? Buah, qué jefa. Tío, bueno, pibonazo. Que no me enteré ya que ese culito va a ser hambre. ¿Pero quién? Pero si yo no he hecho nada. Ponte tal. Vergüenza. Vamos. ¿Y qué? Déjalo. Buah, tío, es mi novia. Ahora, ¿qué quieres? Tío, cuélgale, joder. ¿Por qué has tardado tanto en contestar? ¿Dónde estás? Porque estaba jugando al fútbol con mis amigos. Sí, seguro. Seguro que estás con alguna de esas... Pero no te Chicas. enfades. A ver, estaba jugando con ellos. ¿Y por qué no quedaste hoy conmigo? Joder, hace mucho que no los veía. Seguro que ya te has cansado de mí y ya no me quieres. Que no, que yo te quiero. Sabes que sin mí no haces nada. ¿Cómo que hiciste nada? Sin mí no eres nada. Ya sé que... Alex, eres un inútil y lo sabes. O sea, ¿qué harías sin mí? Sé que te esfuerzas por la relación. Y sé que haces Es todo que soy esto la por única mí. que se esfuerza por la Porque te relación. esfuerzas, ya. Bueno, joder. Voy por ahí, venga. Ven ya, ¿eh? Que sí, que voy ahora. ¿Dónde vas, Ale? Bueno, me marcho. ¿Dónde ¿Pero por vas? qué? Porque es mi novia, tío, y no quiero que se enfade conmigo, ¿sabes? Pero qué verdad que se enfade, te está controlando, no puedes permitir que haga eso. Si ella no me quiere, ¿qué me va a hacer? Nosotros, tus amigos, joder. No dejes que te controle. Cariño, tenemos que hablar. Llevamos 2 semanas y ya noto como que no me mimas ni me tratas como antes. Pero si te he hecho caso y he hecho todo lo que me has pedido estas semanas. Pero a mí me gustaría que diésemos un paso más, no sé si me entiendes. Sí, Lucía, pero aún no estoy preparado para lo que me estás pidiendo. Pues será que no me quieres. Sí que te quiero. No, si me quisieras, harías lo que te estoy pidiendo. Oye, ¿dónde está tu novio? Es verdad. Espera, lo voy a llamar. ¿Sí? ¿Dónde estás? Estoy en casa. ¿Qué te pasó, Cari? Es que tengo gripe y fiebre. Siempre haces igual para escabullirte de quedar conmigo. Ayer dijiste que sí. Pero es que no es que me quiera escabullir. Es cosa de que estoy enfermo y si me levanto me voy a marear. Seguro que estás con ella. Con tu amiguita. Pues a ver, mándame una foto. ¿Con quién? ¿Qué amiguita? ¿Es en serio?
A ver, ¿y esas pintas? ¿Cómo vas a salir a la calle así? Tápate un poco, digo yo. A ver, cariño. Cuando esté bien, voy a quedar solo con mis amigos. ¿Prefieres quedar con los idiotas de tus amigos que conmigo? Sí, son unos idiotas, lo único que quieren es que rompamos y lo sabes. Ahora te pones de parte de ellos. A ver, ellos solamente buscan lo mejor para mí. Pero es que no es cosa de ponerme de su parte. A ver, es que tú estás por encima de ellos. Vale, pero no quiero perderte. Eso espero, luego me escapo y voy a verte a casa a ver si es verdad que estás enfermo. Lo harás si me sigues contradiciendo. Pero te quiero. Lo sé. ¿Pero por qué dices eso? La viste, ¿no? Acción. Escribe, Pero es que no escribe estaba, bien. ¿no? Estaba. Hay que improvisar. Ya estaba. A ver. ¿Es en serio? Sí. Acércasela más, no escucho una mierda. Se escuchó ruido, lo siento. Atentos. Y acción. Oye, ¿y Julio?